Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy estamos a 12 de julio del 2024. Voy a hacer un pequeño vídeo después de un largo periodo en el cual no he querido decir absolutamente nada porque sinceramente llego a la conclusión de que este país evidentemente se va al guano, a la mierda en realidad. ¿Vale? Vamos a decir las cosas. Yo a mí me gusta ya hablar con la absoluta claridad que nos permite nuestro lenguaje, que es el español, en el cual se puede expresar prácticamente de todo y muy bien expresado, que para eso existe un vocabulario tan amplio, ¿vale? Vale, vamos a ver. Yo sinceramente he llegado a la conclusión de que este país se va a la mierda por culpa de los imbéciles que son la mayoría del pueblo español y evidentemente no hay remedio. No hay remedio. Hay gente, evidentemente, ayer me di cuenta que hay muchísima gente por toda España, que saben hacia dónde vamos y hacia dónde vamos es a la tragedia más absoluta, a la desaparición de nuestro país, la desintegración absoluta y que nos convertamos a otro tipo de país y se está trabajando para ello por parte de los que nos están gobernando en este momento y los que han estado gobernando durante otros periodos. Me estoy refiriendo al Partido Popular. Evidentemente, en este país las políticas se han sido implementadas por el Partido Socialista Obrero Español, que son los que han puesto las políticas a seguir. Y el Partido Popular siempre ha eh, seguido, digamos, eh, las políticas de ese partido. Nunca ha puesto eh, unas trabas o han puesto incluso decir, bueno, pues estas políticas no me gustan, yo voy a poner las contrarias, ¿vale? Eso no lo ha hecho el Partido Popular jamás, jamás. Era más o menos que lo que es la economía, ¿no? Lo que quería llevar, nada más. Nosotros, las políticas que tenemos hoy en día son las que el Partido Socialista Obrero Español han querido aplicar. Hace unos años, en el 2017, estaba gobernando el Partido Popular y todo lo que estamos sufriendo hoy en día con las políticas de separación, quiero decir, de ciertas regiones, como es, por ejemplo, Cataluña, pues en un momento determinado tenían que haber puesto, digamos, hasta aquí, ¿vale? Pero el cobarde de Mariano Rajoy, pues no pudo eh, imponer un freno, ¿no? A la deriva totalitaria, ¿no? De los separatistas catalanes. Hoy tenemos un gobierno que para poder seguir pues tienen que adoptar todas las políticas que vengan de los separatistas catalanes. Y el Partido Popular se traga todo, todo. Ahora hay una crisis migratoria que vienen gentes todos los días a cientos y evidentemente todos no van a caber en las Canarias, ¿no? Es como un paso, el más cercano, para llegar aquí a lo que es el territorio español. Bueno, territorio español es también Canarias, pero quiero decir la península. Para llegar a la península
Y a partir de ahí, pues, a- algunos se quedarán aquí en España, otros irán a Francia, a Alemania, que evidentemente son los motores de la economía de europea, y evidentemente pues querrán llegar hasta esos territorios, a esos países. Y nosotros pues somos el paso previo. Algunos se quedarán, digo yo, conforme van pasando los años, pues muchos de ellos seguirán quedando aquí y evidentemente pues va a pasar eso, ¿no? Vox está en contra de, de esa inmigración absolutamente desmedida y ha dicho que no va a apoyar a los gobiernos del Partido Popular si no ponen freno a la llegada de esta gente. Y hace poco el Partido Popular eh, permitió, ¿no?, de que se lleguen a pasar a que vengan 500.000 emigrantes. Yo lo estoy sufriendo, no lo estoy sufriendo, quiero decir que lo estoy viendo, porque aquí en Mérida tenemos un centro de acogida y se ve todos los días que, bueno, hay más emigrantes hoy en día que la gente de Mérida. Y ahora van a venir los MENA, aquí a Mérida también, me imagino, porque si no, ¿a dónde van a ir? Los dejarán sueltos porque tienen libertad para hacerlo, ¿no? Lo mismo que ahora mismo son los que están sueltos por aquí, por Mérida, se dedican a hacer deporte, como ya lo dije en un vídeo previo, si no lo miráis. Y ahora vendrán también los MENA y a ver qué tal. A lo mejor son gente muy educada. Eh, no se está viendo eso por ahí, ¿eh? No se está viendo en otras comunidades ni tampoco en otros países donde ya estaban previamente. Se están viendo otras imágenes que los medios de comunicación ocultan porque no quieren que se vean, ¿vale? Pero yo lo estoy viendo en otros países. Estoy viendo sobre todo en Francia. Hace mucho tiempo vi unas imágenes que para mí fueron, porque veí identificada en esa persona a mi madre, ¿sabes? Cuando era mayor, ¿no? Desgraciadamente mi madre ya no está, pero en aquel entonces estaba. Y vi a esa señora que había salido de su casa y vino un señor de África y la tiró. Estaba además con una niña, ¿sabes? Estaba la abuela con su nieta que salían de casa y vino un señor de África a robarlas, me imagino, y la tiró al suelo con una violencia tan grande, porque son fuertes los tíos, hay que reconocerlo, una raza superior físicamente, eso está en evidencia, por eso lo ponen siempre en todas las selecciones de fútbol, de deportes diversos, los ponen porque evidentemente como como fuerza física la tienen superior a la nuestra, eso es evidente. Y los cogió a la señora y a su nieta y las tiró al suelo con tal violencia que creí que la habían matado a la señora. No sé lo que pasó, porque al final solamente vi esa imagen, pero que me llegó al alma, ¿sabes? Porque me vi a esa señora como si fuera mi madre, ¿sabes? Entonces me dio mucha pena verlo. Eso es lo que quiere evitar Vox. Y para mí, esa decisión que ha tomado ayer, para mí está fenomenal porque es lo que yo quiero evitar que ocurra en nuestro país. Entonces, apoyo totalmente esa decisión y me siento orgulloso por haber votado a Vox
en las pasadas elecciones, las anteriores, y hace ya muchos años que le estoy votando. Y ya lo dije en otro vídeo previo también, me siento decepcionado porque he estado votando al Partido Popular durante décadas. Y si el Partido Popular se piensa que personas como yo, que antes le votábamos, vamos a volver a votarle cuando vemos que lo que es una muleta del Partido Socialista Obrero Español, pues van listos. El señor Frijolito, como le llamo yo, y le llaman ya mucha gente, Frijolito, vas listo, tío. Creo que has cometido, sinceramente, un error garrafal. Garrafal. Ahora vendrán los socialistas buenos a apoyarte. Los socialistas buenos que tú le estás buscando constantemente. El señor Paje, por ejemplo, o el de aquí, el que han elegido para ser el candidato para ser el presidente de la Junta, el de Villanueva, ese también te va a apoyar a ti, frijolito. A la señora Guardiola, ahora llegarán a un acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? Para gobernar, porque aquí ahora creo que lo tienen un poco complicadito. No sé, a ver, el partido más votado aquí en Extremadura fue el Partido Socialista Obrero Español. No llegaba a ser mayoría absoluta, pero creo que podrán gobernar, ¿no? Le dejará paso la señora Guardiola aquí en Extremadura, ¿verdad? En fin, no sé, es ridículo lo que son los del Partido Social, el Partido Popular son ridículos. Realmente esperpéntico. A ver lo que opina Isabel Ayuso. Creo que tendrá que hablar. Porque si está de acuerdo con lo que ha hecho su presidente, pobrecita, yo creo que se querrá quedar callada, no vaya a ser, porque si se pone a hablar, ¿verdad? Se tendrá que poner en contra de su presidente, porque si no, su futuro también está chin, chin. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque es un vídeo ya demasiado largo. Mi más enérgico apoyo a Vox, como digo, me siento orgulloso de haberlo votado. Y si el Partido Popular se piensa que nos vamos a volver a votar al PP para que sigan aplicando las políticas de Sánchez, vas listo, tío. Aprende un poquito de política, ponte en tu sitio y a lo mejor un día, que creo que no, pues ya veremos lo que pasa. Por ahora, los que votamos a Vox le vamos a votar para siempre.